Me llamo Roberto Mendoza, tengo 43 años y durante casi toda mi vida trabajé de despachador en una gasolinera vieja que está sobre la carretera libre México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías. No era mi plan de vida ni mucho menos, pero como a muchos, las vueltas del destino me fueron empujando a quedarme ahí. Entré por necesidad y me quedé por costumbre. Esa noche me tocaba cubrir un turno extra porque el otro compañero no pudo ir. No era lo habitual, pero a veces pasaba, sobre todo cuando alguien se enfermaba o simplemente no quería lidiar con la madrugada. Era de esas gasolineras que todavía tienen letreros de Pepsi oxidados y el techo con láminas que chillan con el viento. La mayoría de la gente ya prefiere las de marca en la autopista, pero esta sigue ahí, atendiendo a los que se avientan por la libre o a los que se quedaron sin gasolina a medio camino. La zona, en la noche, se transforma. De día se ven las montañas verdes y las fondas al lado del camino, pero en la madrugada todo cambia. Solo hay silencio, neblina y una oscuridad que parece tragarse la carretera. Mi turno era el de la madrugada. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Siempre me decían que ese horario nadie lo aguantaba mucho, que pasaban cosas raras. Yo la neta no creía en esas cosas hasta que me tocó vivirlo. Esa noche no había mucho movimiento. Eran como las 2:40 de la madrugada. Hacía un frío seco, de ese que se te mete por los poros aunque traigas chamarra. Estaba dentro de la tiendita tomando café del día anterior cuando escuché que llegó un coche. Salí de volada, pero no había nada, ni un alma. Me asomé bien a la carretera y tampoco. Pensé que tal vez me había sugestionado, pero alcancé a notar que una de las bombas marcaba que estaba en uso. Eso me sacó de onda, así que fui a revisarla. Efectivamente, la bomba 3 estaba con la manguera suelta, goteando gasolina. Lo más raro es que el medidor decía que se habían despachado 13.13 litros. Me quedé viendo eso un rato, pensando que tal vez alguien se había bajado y se fue sin pagar, pero ¿cómo? Yo estaba ahí dentro, ni 5 metros de la bomba. No escuché ni pasos ni motor arrancando. Cerré la bomba, revisé cámaras, pero justo en ese momento las grabaciones de esa hora estaban todas en negro, como si se hubieran apagado por completo durante 5 minutos. Regresé al mostrador algo inquieto. A los 5 minutos entró un chavo. Se veía como de unos 20 años, flaco, pálido, con una chamarra que parecía de los 90s. Lo primero que me dijo fue, ¿tiene encendedor? Yo le respondí que sí, que estaban junto a la caja. Caminó lento, como si le pesaran los pies. Agarró uno, lo dejó sobre el mostrador y me dio un billete arrugado de 20. Cuando lo tomé, noté algo raro. El billete estaba mojado, pero no con agua. Olía a gasolina. No quise decir nada, solo lo guardé en la caja y le dije que se cuidara. Pero el tipo no se fue. Se me quedó viendo y me preguntó, ¿aquí siempre huele así? ¿Así cómo?, le pregunté yo. A muerte. Se me enchinó la piel. Me quedé callado unos segundos y cuando quise volver a verlo, ya no estaba. Así, tal cual. Desapareció como si nunca hubiera entrado. Salí de la tienda para ver si se había metido a algún baño o algo, pero no había nadie. Toda la zona estaba sola. Caminé alrededor de la tienda y los tanques, incluso fui al área donde tiramos el aceite usado. Nada, ni rastro. Volví al mostrador y el billete ya no estaba, pero en su lugar había una credencial vieja, de esas de papel plastificado que daban en los 90. Era de un tal Luis Ángel Ramírez, año de nacimiento, 1973. Y lo peor fue cuando vi la parte trasera, fallecido en accidente automovilístico el 13 de enero de 1996.
Me puse tan mal que tuve que marcarle al encargado. Le conté todo y él me dijo algo que hasta hoy no he podido olvidar. A ese chavo ya lo hemos visto varios, siempre a las 3 de la mañana, siempre compra un encendedor y siempre deja algo raro. No dormí bien por días. Empecé a preguntar a los vecinos de por ahí, a los de las fondas y hasta al señor que recoge los garrafones del agua. Me decían que años atrás, en esa curva, justo donde está la gasolinera, muchos se accidentaban. Algunos dicen que se aparece una silueta que se atraviesa en la carretera. Otros aseguran que en ese punto se siente una tristeza inexplicable, como si el lugar absorbiera las ganas de vivir. Desde esa noche, cada vez que llegaba el turno de madrugada, sentía un nudo en el estómago. No era miedo, era otra cosa, como si supiera que algo me estaba observando. A veces, el radio de la tienda se encendía solo a volumen bajo, con canciones de los 90. Una vez apareció un encendedor quemado en el baño. Otra, vi huellas de zapatos mojados entrando a la tienda, pero no saliendo. Nunca más lo volví a ver a él, pero sabía que andaba cerca. Y lo más raro es que algunos clientes, sin que yo dijera nada, preguntaban: «Oiga, ¿ustedes tienen algún actor caracterizado? Vi a un tipo raro aquí parado hace rato». Al poco tiempo pedí cambio de horario. No volví a trabajar de noche. Lo que sí les puedo asegurar es que esa gasolinera no está sola. Hay algo ahí que quedó atrapado. Tal vez esperando un último cigarro para despedirse, o tal vez buscando quien lo acompañe. Y si alguna vez tienen que cargar gasolina en la madrugada en un tramo solitario, piénsenlo bien, porque hay lugares que ya no están hechos para los vivos. Me llamo Armando y soy repartidor desde hace más de 10 años. Aquella noche, venía de regreso de una entrega en Cuautla. Me había salido tarde del último punto y ya eran casi las 2 de la mañana cuando me orillé en una de las pocas gasolineras que todavía estaban abiertas en la carretera libre México-Cuernavaca. La neta, ya no aguantaba el sueño. Era una de esas estaciones chiquitas, con solo 2 bombas, un OXXO cerrado y un baño que daba más miedo que alivio. No había nadie, solo un despachador flaco, con cara de dormido, recargado en una de las bombas. Me acerqué despacio, bajé el vidrio y le dije que si me podía llenar el tanque. El vato ni me contestó, solo agarró la manguera y empezó a despachar. El ambiente estaba rarísimo, frío y callado, como si todo lo que te rodeaba se hubiera quedado en pausa. La única luz que alumbraba bien era la de la bomba 1. La otra parpadeaba como si estuviera a punto de fundirse. Daba una sensación como de abandono. Decidí bajarme para ir al baño, pero antes de hacerlo vi que otro carro se orilló justo frente al OXXO. Era un Tsuru viejo, de esos todos golpeados con las luces delanteras apenas funcionando. Se bajó un tipo alto, vestido con una sudadera gris con capucha, traía la cabeza agachada y caminaba como si no quisiera que lo notaran. Entró directo al baño sin voltear a ver a nadie. Lo noté porque el baño estaba a un costado y tenía que pasar casi frente a mí. Algo en su manera de andar me dio mala espina. No sabía qué era, pero se sentía como cuando sabes que algo está fuera de lugar. Me quedé unos minutos más en el carro, con el motor encendido. Estaba entre irme o bajar rápido, pero el sueño me estaba ganando. Apagué el carro y me dirigí al baño. La puerta estaba entreabierta. Toqué antes de entrar, no hubo respuesta. Empujé despacio y adentro no había nadie. ¿Y el tipo? Me quedé congelado un momento. Entré a hacer lo que tenía que hacer, pero me lavé las manos lo más rápido que pude.
El baño apestaba a orines y humedad, y las luces de adentro eran tan tenues que apenas si podía ver mi reflejo en el espejo. Cuando salí, el Tsuru ya no estaba. Me asomé al otro lado de la bomba y tampoco vi al despachador. Caminé hacia la oficinita que está al fondo y lo vi ahí adentro, sentado, con la cabeza agachada como si estuviera dormido. Le toqué el vidrio para apagar, pero no reaccionaba. Le volví a tocar, esta vez más fuerte. Nada. Me dio un mal presentimiento. Rodeé la cabina para ver si la puerta estaba abierta. Estaba entrecerrada, empujé despacio y ahí fue cuando lo vi. El despachador tenía un tajo en el cuello, abierto como si le hubieran arrancado la vida con una navaja. La sangre le chorreaba por el pecho y los brazos colgaban flácidos. Me quedé paralizado, tragando aire como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. No grité, solo me dio por correr, como si mis piernas supieran más que mi cabeza. Fui directo a mi carro. Intenté arrancar, pero el motor no respondía. No me había dado cuenta, pero el cofre estaba ligeramente levantado. Alguien lo había abierto. Empecé a sudar frío, me bajé para revisar y ahí vi que varios cables estaban cortados. Justo cuando me agachaba, escuché pasos atrás de mí. Me levanté de golpe y vi al tipo de la sudadera gris, parado frente a la bomba, con algo brillante en la mano. No dijo nada, solo me veía. Me metí al carro de nuevo, cerré los seguros y busqué el teléfono. No había señal. Golpeé el volante con desesperación. Cuando levanté la vista, el tipo ya no estaba frente a mí. Escuché algo en la parte de atrás del carro. Lo siguiente que vi fue el cristal trasero romperse de un golpe brutal. Un objeto metálico entró por la ventana y se clavó en el asiento trasero. Era un destornillador. Me arrastré como pude hasta salir por la puerta del copiloto y corrí como loco hacia la carretera. Vi unas luces a lo lejos. Un tráiler se acercaba. Me paré en medio del camino agitando los brazos. El chofer frenó de golpe, se bajó y al ver mi cara me dijo: «Compa, estás pálido. ¿Qué pasó?». Solo atiné a decirle que alguien mató al de la gasolinera y me querían hacer lo mismo. Subió rápido a su tráiler, me subí con él y arrancó a toda velocidad. El vato iba preguntándome detalles, pero yo no podía articular nada. Solo le dije que no regresara ahí, que no bajara. Llamó a la federal desde su radio y me ofreció dejarme en una base más adelante. Cuando los federales fueron al lugar, según me contaron, no había nada. Ni cuerpo, ni sangre, ni carro descompuesto, solo la gasolinera cerrada y vacía, como si jamás hubiera estado ahí. Como si todo hubiera sido una alucinación. Pero yo tenía la herida del vidrio en el brazo y el olor a sangre todavía impregnado en la nariz. Pasaron los días. Hice la denuncia, claro, pero nadie me creyó. En el papeleo todo quedó como un intento de asalto que no se pudo comprobar. Regresé varias veces por mi cuenta, pero esa gasolinera ya no existe, o por lo menos no la encontré más. Ni en Google Maps, ni preguntando con otros repartidores. Pareciera que solo apareció esa noche para atrapar a alguien, y casi fui yo. Nunca supe si fue un loco, un asesino al azar o algo más, pero esa noche se quedó clavada en mi memoria como una advertencia silenciosa. En las madrugadas por carretera hay cosas peores que fantasmas. Me llamo Eric y hace unos 5 años trabajaba de despachador en una gasolinera pequeña sobre la carretera federal 175 en plena Sierra de Oaxaca. Aquella estación estaba entre San José del Pacífico y Miahuatlán, en una zona donde no hay nada más que cerros, curvas, neblina y frío. Me habían dado ese turno porque nadie quería quedarse de noche en ese lugar tan alejado,
entraba a las 6 de la tarde y salía a las 6 de la mañana. No era un trabajo difícil, nomás aburrido. La mayor parte del tiempo no pasaba gran cosa. Uno que otro camión paraba a cargar, algún taxi colectivo o algún turista extraviado. El local era chiquito, con una tiendita que vendía frituras, refrescos, cigarros y café de termo. Atrás estaban los 2 baños, un cuartito para dormir, el generador de luz y un pasillito con botes de basura que siempre olía raro. Tenía que hacerme compañía con lo que hubiera, el radio, la cafetera o de plano los grillos. A veces escuchaba a los coyotes a lo lejos y otras noches todo se quedaba tan callado que se me enchinaba la piel sin razón aparente. Pero hubo una noche que no se me olvida y desde entonces no he vuelto a trabajar en gasolineras, menos en zonas así. Todo comenzó como una noche normal. Hacía un frío tremendo y la neblina ya se había metido hasta dentro del local. Apenas eran las 10 cuando llegó un bochito azul cielo de esos viejitos, todo empolvado. Lo manejaba una señora, o bueno, eso pensé al principio. Se bajó con calma, traía un suéter blanco tejido y una falda larga. Me pidió lleno con una voz bajita, como si le diera pena. Mientras llenaba el tanque, traté de mirarla bien, pero algo no me cuadraba. Su cara era demasiado pálida. No blanca como la de los güeros, sino como papel, sin color, como si no le circulara sangre. Cuando terminé, le dije, «Son 650, señora». Ella solo me miró, y ahí fue donde algo se sintió raro. No me miró como la gente normal, me miró a través, como si no me viera a mí, sino algo que estaba detrás de mí. Me dio el dinero exacto, sin decir una palabra más. Se subió al coche y se fue sin encender luces. Me quedé parado unos segundos mirando hacia donde había desaparecido el bochito. Pensé en seguirla con la mirada hasta que se perdiera entre la neblina, pero simplemente se esfumó. No exagero. Era como si el carro se hubiera deshecho con el aire frío. Pasaron como 2 horas sin que llegara nadie más. Me hice un café, me puse la chamarra y traté de ver algo en el celular, pero allá casi nunca hay señal. Ya me estaba quedando dormido sobre la barra cuando empecé a oír pasos en la parte de atrás, donde están los baños y el cuarto del generador. Pensé que alguien se había metido por el monte. No es raro. Algunos vienen a orinar o dormir un rato si está lloviendo o hace frío. Agarré la linterna y fui para allá. Todo estaba en silencio, pero al llegar al baño de mujeres escuché que la regadera estaba goteando. Eso me sacó de onda porque ese baño ni agua tenía, solo funcionaba el de hombres y apenas. Empujé la puerta y casi se me va el alma del susto. Adentro, frente al espejo, estaba la misma señora del bochito. Vi su reflejo primero, pero lo raro era que no se movía, no respiraba, no parpadeaba, solo estaba ahí, viéndose a sí misma. O eso parecía. «Señora», le dije con la voz temblorosa, «¿está bien?» Y en eso, la puerta del baño se cerró de golpe detrás de mí. Yo grité como niña, lo acepto. Lo que vi después me heló hasta los huesos. La señora no tenía rostro. En el espejo se veía normal, pero en la realidad, donde debía estar su cara, solo había piel lisa, sin ojos, sin boca, nada. Me lancé contra la puerta y la abrí de un jalón. Corrí directo a la oficina, cerré con seguro y me quedé ahí, con la radio encendida y temblando. No salí ni para orinar, no dormí ni un segundo. Cada tanto oía pasos fuera. No era el viento, eran pisadas. Alguien caminaba alrededor del local. Pero cada vez que me asomaba, no había nada, solo la oscuridad densa, la neblina y el eco de mi corazón latiendo como loco. Cuando amaneció, llegó el relevo. Le conté lo que pasó y el vato solo se rió. Me dijo, «Ah, tú también la viste.
Esa señora aparece cada tanto. Dicen que hace muchos años hubo un accidente justo en esa curva de la bajada. Un bochito azul se fue al barranco con una familia entera. Solo encontraron el coche y 2 cuerpos. El de la mujer nunca apareció. Esa misma tarde recogí mis cosas y me fui. No esperé ni a que me pagaran la semana. Nunca regresé. Y ahora, cada vez que paso por ahí en autobús o en carro, no miro hacia esa gasolinera, porque dicen que si la ves, ella también te ve, y si te ve, ya no te deja en paz. Me llamo Ernesto y desde hace ya varios años me dedico a surtir combustible en rutas largas para diferentes estaciones de servicio en el país. Esta historia que les voy a contar pasó en el año 2019, durante una de esas vueltas que nadie quiere tomar, pero que me tocó porque uno de los compas se enfermó a última hora. El viaje era de 2 noches saliendo de Zacatecas, con entregas en varios puntos, pero uno de los más alejados era una gasolinera vieja en un tramo solitario entre San Luis Potosí y Durango. Para llegar a esa estación, tenías que desviarte de la carretera principal y meterte por una brecha que parecía olvidada desde los tiempos de Porfirio Díaz. Yo ya había ido antes a ese lugar una sola vez, pero de día, y aún así se sentía raro. Esta vez me tocó llegar de noche. Era la 1 de la mañana cuando entré a esa brecha, y lo primero que noté fue que todo estaba en completo silencio. Ni grillos se escuchaban, y el cielo estaba tan despejado que las estrellas parecían burlarse de uno. La gasolinera era apenas un local techado con 2 bombas viejas y una tiendita cerrada que parecía que llevaba años sin recibir mercancía nueva. Ahí me estaba esperando don Julián, un señor ya grande que vivía en la misma propiedad. Siempre fue serio, pero respetuoso. Esa noche estaba distinto. Tenía la mirada clavada en la nada y cuando me bajé del camión, lo primero que me dijo fue: «No debiste venir hoy, muchacho. Hoy es el día de la cruz». Yo no entendí ni madres, la neta, y le pregunté si había algún problema con el papeleo o el recibo. Pero él solo negó con la cabeza y se metió rápido a su casa. Me dejó allí, con las bombas y el archivo del pedido. Revisé el tanque, descargué todo como de costumbre, firmé los papeles y dejé la copia en el buzón que tenían junto a la puerta. Cuando me subí de nuevo al camión para irme, me di cuenta de que la puerta del copiloto estaba entreabierta. Eso fue lo primero raro. Yo soy muy cuidadoso con eso y juraría que estaba cerrada. Pensé que a lo mejor no la cerré bien cuando bajé, pero cuando la abrí para ajustarla, vi algo en el asiento, una cruz pequeña, hecha de ramas secas y amarrada con hilo rojo. Eso no venía conmigo, eso no lo puse yo. La neta se me frunció todo. La agarré con una franela y la aventé por la ventana. Pensé que había sido una broma de mal gusto del viejito o de alguien más que se metió al camión. Pero cuando encendí el motor, las luces frontales alumbraron algo que me heló la sangre. Había una figura parada justo al borde de la brecha, a unos 20 metros. Era una mujer, eso me quedó claro, pero no se movía. Estaba de espaldas, con un vestido blanco largo que parecía flotar con el viento, aunque no hacía ni una pizca de brisa. Tosé el claxon, bajé las luces y las volvió a subir. Nada. No se movía. Entonces puse reversa para darle la vuelta por el otro lado de la gasolinera, pero al dar la vuelta y encender de nuevo las luces hacia el camino, la mujer ya no estaba. No corría, no caminaba, simplemente ya no estaba. Aceleré sin pensarlo. Sentía una presión en el pecho, como si alguien me estuviera viendo desde adentro de la cabina. Todo el camino de regreso,
El retrovisor me daba mala espina. No quería voltear, pero, a la vez, no podía evitarlo. En una de esas, juró que vi una sombra pasar por la parte trasera del camión. Pero no había nadie, no había otra luz que la mía. Tuve que parar en una gasolinera ya cerca de Fresnillo porque el tanque auxiliar comenzó a marcar bajo. Ahí bajé a estirar las piernas, intentar calmarme, tomar un café. Le pregunté al despachador si conocía la brecha de la vieja estación de San Martín, y su cara cambió al instante. Me dijo que desde joven sabía que ese lugar estaba tocado, que hace muchos años, en ese mismo terreno, hubo un asentamiento minero y que ahí enterraban a los muertos sin nombre. Y que la noche del Día de la Cruz era especial porque los olvidados se levantaban a buscar a alguien que los recordara. No pude dormir en todo ese viaje, y durante semanas, cuando me subía al camión, encontraba cosas raras. Tierra en el asiento, marcas de dedos en el parabrisas por dentro y una vez, otra cruz de ramas, amarrada con hilo rojo en el compartimento de los papeles. Desde entonces no volví a pasar por ese rumbo. Cambié de ruta, y no importa que me ofrezcan un bono o que alguien se enferme otra vez. Esa estación quedó vetada para mí, porque hay lugares que no quieren que los visiten, y esa noche entendí que no era bienvenido, ni yo ni nadie.